Puede que no estés de acuerdo conmigo, pero Light Yagami no es un antihéroe, es un villano hecho y derecho. Por eso, en este análisis te voy a decir por qué y ya luego me dirás de qué parte de quién estabas tú en Death Note. Sin nada más que agregar, damas y caballeros, les invito a un té porque comenzamos ahora. He visto un montón de personas argumentar de que Light es un antihéroe por el hecho de que su visión era limpiar el mundo de todo mal, y con esta premisa sí puedo estar de acuerdo. Sin embargo, para determinar si un personaje es un antihéroe o no, hay algunas reglas dentro de la escritura que debes cumplir. Al principio, Light es un joven de 17 años, extremadamente inteligente, talentoso y es un estudiante sobresaliente, respetado por sus profesores y compañeros, y también pareciera como si tuviera todo resuelto. Es este tipo de personajes que sabe que es superior intelectualmente y está en busca de un reto. Otra característica de Light es que está profundamente insatisfecho con el mundo, pues dice que es un sitio lleno de corrupción, crimen y personas malas que merecen ser castigadas, lo cual sí es un pensamiento válido y justiciero. Cuando encuentra la Death Note y se da cuenta de que escribiendo el nombre y visualizando el rostro de esa persona puede matarlo, ve una oportunidad para llevar a cabo estas ideas que venía maquinando desde antes. Al comienzo puede parecer un antihéroe, pues su propósito es noble, llamémosle así. Salvó a una chica de ser acosada, se deshizo de criminales con la intención de limpiar el mundo, lo que en su mente lo convierte en un salvador. Pero inmediatamente aquí nos damos cuenta de que él justifica sus acciones inmorales como asesinar bajo el pretexto de un objetivo superior, la justicia. Y esto es lo que lo lleva a desarrollar una especie de alter ego desmesurado de superioridad. Se autodenomina Kira y empieza a considerarse como un dios. El narcisismo de Light se manifiesta en su creencia de que solo él es capaz de imponer un nuevo orden mundial y que nadie más está capacitado para decidir lo que está bien o mal. Este sentido de absoluto poder lo lleva a deshumanizar a quienes se oponen a él. Y otra cosa que podemos notar es que Light no muestra remordimiento por las vidas que ha arrebatado, y a menudo manipula y utiliza a las personas a su alrededor, incluso a aquellas cercanas a él, como su propia familia o también Misa. Al principio comenzó como alguien que quería limpiar el mundo, pero luego comenzó a actuar como un criminal, eliminando a cualquiera que se interpusiese en su camino, o también a quien intentara descubrirlo, lo que lo hace paradójicamente alguien exactamente igual a los que intentaba borrar. Diría que Light muestra claras tendencias psicopáticas. Es encantador, carismático e increíblemente manipulador, utilizando a las personas sin el menor remordimiento. No solo manipula a Misa, quien está dispuesta a hacer todo por él, sino que también engaña y utiliza a su propio padre. Pero todo se vuelve mucho más caótico cuando L aparece. Para él, derrotar a L no es solo una cuestión de supervivencia, sino una validación de su superioridad moral e intelectual. Este enfrentamiento revela aún más su naturaleza narcisista, ya que para Light la derrota de L simboliza su triunfo definitivo no solo sobre la ley, sino sobre la moral misma. La obsesión de Light por demostrar que es más inteligente y poderoso que él alimenta su arrogancia y lo empuja a cometer actos cada vez más atroces. Y aquí viene un arco al que me gusta llamar deshumanización. Si bien, como dije, al principio de la serie sus asesinatos estaban dirigidos únicamente a criminales, eventualmente empieza a eliminar a cualquiera que se cruce en su camino, incluidos policías, inocentes y sus propios aliados. Su creciente deseo de poder lo lleva a desconfiar de todos a su alrededor y actuar de manera más impulsiva y casi paranoica. Para Light, el poder absoluto se convierte en su único objetivo. El arco de Light llega a su clímax cuando finalmente es desenmascarado. En el final de la serie, cuando es acorralado y derrotado, Light pierde su compostura por completo. Su reacción emocional se desborda, gritando y suplicando y negando su derrota. Este colapso final de Light revela que, en el fondo, siempre había sido un joven asustado que se dejó consumir por el poder. Su derrota no es solo física, sino psicológica. Se da cuenta de que, a pesar de su inteligencia y meticulosidad, no pudo eludir su destino. Al final, lo que lo destruye es su propio ego desmesurado. El arco de Light es en sí mismo un análisis de cómo el poder absoluto puede corromper incluso a una persona con ideales nobles. La inteligencia de Light combinada con su narcisismo, psicopatía y falta de empatía lo lleva a justificar sus crímenes en nombre de la justicia. Light es, en última instancia, un personaje corrompido o, como me gusta llamarlos a mí, un personaje trágico, como quieran llamarlo. Su caída no es solo un producto de las acciones de los demás, sino de su propia incapacidad para ver los límites de su poder y humanidad. Era un chico con delirios de grandeza y un ego enorme, pero no un antihéroe. Un antihéroe es un personaje que lucha por una causa justa o tiene un objetivo noble, pero usa métodos cuestionables o moralmente ambiguos para lograrlo. Aunque sus acciones puedan ser condenables, sigue habiendo algo de heroísmo o empatía en su lucha. Ejemplos de antihéroes serían personajes como William James Moriarty de Patriot, no de las novelas originales de Sherlock, sino el del anime, o también Lelouch de Code Geass, quienes, a pesar de sus métodos, mantienen algunos ideales o actúan por razones personales que los humanizan, pues siguen siendo nobles en su interior y tienen luchas consigo mismos. Por otro lado, un villano es alguien cuyas acciones están motivadas por el egoísmo, la maldad, el deseo de poder o el desprecio por la vida de los demás. ¿Y quién encaja mejor aquí?
Por supuesto, Light. Los villanos suelen anteponer sus propios intereses al bienestar general y rara vez muestran empatía o compasión por otros. Aunque un villano puede creerse a sí mismo justo o estar convencido de que está actuando por una causa mayor, sus métodos y su falta de moralidad lo ponen en conflicto con cualquier noción de justicia o bondad. Al principio, Light empieza con una motivación que podría parecer noble: quiere crear un mundo mejor, libre de criminales. Sin embargo, su objetivo rápidamente se distorsiona en una ambición personal de convertirse en el dios del nuevo mundo. Este deseo de poder absoluto lo desvía del camino de la justicia, y Light ya no actúa por el bien de la sociedad sino por su propio deseo de control y dominación, y también para probarle a L que podía ganarle. Un antihéroe, aunque pueda usar métodos cuestionables, generalmente sigue teniendo alguna forma de respeto por la vida humana o muestra remordimientos. Light, por el contrario, ve a las personas como peones descartables, algo típico de un villano. Aunque clama actuar en nombre de la justicia, su visión de la misma es distorsionada y también egoísta. No le importa la verdadera justicia sino imponer su propia versión. Light decide unilateralmente quién vive y quién muere, sin juicio ni proceso justo. En su mente, él es un juez, jurado y verdugo, lo que lo convierte en una fuerza tiránica y totalitaria. Analizando su comportamiento, he llegado a la conclusión de que la herida psicológica de Light la podemos conocer a través del eneagrama. Según lo que he estudiado sobre escritura de personajes y MBTI, me arriesgo a decir que Light es un eneatipo 1, también llamado el reformador. La herida del eneagrama tipo 1 surge del sentimiento de no ser lo suficientemente bueno o que el mundo a su alrededor está fundamentalmente roto. Light desde el inicio siente una profunda frustración con el estado de corrupción y criminalidad del mundo. Esta sensación de injusticia lo impulsa a tomar el control y a corregir lo que él percibe como un sistema moral defectuoso. En el eneagrama 1, esta herida se manifiesta como una necesidad de perfección, tanto para uno mismo como para los demás. Light siente la carga de tener que corregir los errores de los otros porque en su mente, él es el único capaz de hacerlo. Esta sensación de ser el elegido para traer orden al caos es lo que lleva a asumir el rol de Kira. Personajes con eneatipo 1 son extremadamente perfeccionistas, y por eso pienso que Light encaja en este eneagrama, porque está obsesionado con la justicia, el orden moral y la corrección de los errores. Un estudio sobre eneatipos dice lo siguiente sobre el eneatipo 1. Su herida emocional está relacionada con la ira. Aunque a simple vista podrías no notarlo, la ira es una emoción que está presente en el eneatipo 1 de manera reprimida. Esta ira se origina en la infancia, cuando los eneatipo 1 sienten que no son lo suficientemente buenos o que deben cumplir con altos estándares para ser aceptados y amados. Esto les lleva a desarrollar un fuerte sentido del deber y un deseo incesante de mejorar y perfeccionar todos alrededor. Generalmente son individuos que destacan en la vida o donde quiera que vayan, como buenos estudiantes o trabajadores extremadamente críticos. Por lo cual podemos inferir que toda la perfección de Light se origina debido a esto, porque su personalidad está impulsada por una herida que lo hace sentir responsable de corregir las imperfecciones del mundo. Este tipo de personalidad busca imponer el orden y la justicia según sus propios criterios, y Light lo lleva al extremo. La herida de no sentirse lo suficientemente bueno o de vivir en un mundo injusto es lo que lo impulsa a ser Kira, intentando reparar lo que percibe como el mal que lo rodea. Pero bueno, fuera de la escritura dependerá de tu criterio moral si lo consideras un antihéroe o no, pero personalmente me gusta mucho el personaje de Light. Yo suelo amar a los villanos y a los que pueden probar que son peligrosos. Así que, aunque a veces era algo impulsivo y poco astuto para algunas cosas, disfruté bastante su evolución, o mejor dicho, involución. En palabras simples, es un gran personaje. Hablando de esto, dime, ¿Kira o L?